También otros de los analistas de Hispan TV se sigue sumando a esta transmisión que tenemos en vivo, en directo a esta hora, desde a Tadeo Castiglioni, también analista internacional de casa. Bienvenido, Tadeo, ¿cómo estás? Muy buenos días, estimado Giovanni. Como siempre, un enorme placer estar junto con ustedes. Bueno, hay mucho que analizar, sobre todo sería y se impone conocer qué significa para el equilibrio de poder en toda Asia Occidental que más de una treintena de países, incluyendo potencias como estamos viendo Rusia, también China, estén enviando delegaciones de alto nivel a Teherán para estos homenajes que se rinden al líder mártir, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei. Te escuchamos, Tadeo. Bien, creo que se termina por imponer la realidad de lo que significa realmente Irán en el tablero internacional y su gran importancia, y también la obra y la gobernanza y los lazos de amistad, solidaridad y hermandad que ha formado la República Islámica de Irán bajo el mandato del líder mártir, el ayatolá Ali Khamenei, en todos estos años que ha tenido la gran responsabilidad del liderazgo de Irán. Y creo que bueno, se están recogiendo de alguna manera los frutos y el reconocimiento a nivel internacional de lo que ha significado su gobernanza sabia a lo largo de todos estos años, como también el valor y el poder estratégico de Irán en este nuevo cambio de era y su importancia en Asia Occidental. Y no solo en Asia Occidental, recordemos que Irán limita con más de 15 países, es la puerta hacia Asia Central, hacia el Asia del Sur, y que todos estos líderes y estas delegaciones internacionales estén presentes en Teherán, creo que también es un mensaje muy fuerte sobre la nueva realidad internacional, sobre el cambio de era y hacia dónde se está avanzando hacia un mundo mucho más amplio, en los cuales también que estén estas delegaciones en este homenaje y en estas incluso celebraciones, vamos a decirlo de esta manera, por la significancia y el gran valor simbólico que tiene, creo que es un respaldo a Irán en medio de también estos momentos de negociaciones, y también una condena hacia quien llevó a cabo este ataque terrorista en el cual quedó martirizado el líder Ali Khamenei, por lo cual creo que es muy importante lo que estamos viendo y el valor que tiene la presencia de todos estos países. Estamos viendo, Tadeo, que el asesinato del ayatolá Sayyid Ali Khamenei, sin lugar a dudas, el líder de la Revolución Islámica de Irán, a través de un ataque que realizaron de manera conjunta Estados Unidos e Israel durante la jornada inaugural de la reciente guerra de 40 días, como estábamos mencionando más temprano, no solo ha conmocionado a la nación persa, sino que también ha reconfigurado todo el tablero desde el punto de vista geopolítico en la región de Asia Occidental. Hablemos de la magnitud que ha tenido este evento con la presencia, decíamos ya, de altos funcionarios, también de representantes de más de una treintena de países y todo el legado que se va demostrando en torno a precisamente lo que dejó para las nuevas generaciones el líder mártir. Cómo trasciende no solo el país, sino las fronteras de Irán, y está resonando como una especie de símbolo de resistencia frente a toda la arrogancia imperialista. Y me gustaría que habláramos también de esa presencia de representantes del eje de la resistencia, ya sea de Siria, de Líbano, de Irak, incluso Marruecos, Turquía. Estamos viendo que hay toda una unidad, y me gustaría preguntarte, ¿demostraría esto de alguna manera que el eje antisionista y antiimperialista se ha consolidado o por el contrario enfrenta nuevos desafíos tras esta acción de magnicidio contra el líder iraní? Hay dos cuestiones y dos vertientes muy interesantes para analizar respecto a tu pregunta y al contexto que le estabas dando, porque por un lado vemos la diferencia entre un simple líder y lo que realmente fue un estadista, alguien que logró proyectarse hacia el futuro, incluso en un futuro en el cual él ya no iba a estar. Lo que hizo el ayatolá Ali Khamenei fue dejar todas las órdenes en claras respecto a cómo tiene que ser la continuidad de la revolución islámica de Irán y de cuáles tenían que ser las respuestas contundentes y el daño, vamos a decirlo, significativo hacia los intereses de Estados Unidos y de la entidad sionista a nivel regional, y todo lo que se dijo
y todo lo que él había planeado y planificado en vida se cumplió y se hizo cumplir. Por ende, creo que fue muy importante lo que vimos en la guerra de los 40 días, la respuesta de Irán que verdaderamente cambia, hay un antes y un después a nivel regional con todo lo que ha significado, y a la misma vez esto, más allá de haber dejado bien parado a la República Islámica de Irán, triunfando en el escenario bélico al no lograr ser derrotada por Estados Unidos, al lograr impactar en los intereses de Estados Unidos y en lograr sentar en la mesa de negociación a Estados Unidos e imponer las condiciones como las que estamos viendo en el memorándum. Todas esas son grandes victorias de la gran nación iraní. Y eso es una gran victoria incluso después de la muerte del Ayatollah Ali Khamenei. Entonces, creo que esas son algunas consideraciones para tener en cuenta respecto al valor de Irán como faro en medio de la resistencia. Y por el otro lado, lo que bien mencionabas, la presencia de los líderes del eje de la resistencia y de los representantes del eje de la resistencia en estos momentos para rendir honor a quien diseñó todo este plan desde, vamos a decirlo, desde las bases, desde los fundamentos, para resistir tanto a la opresión de Estados Unidos como a la opresión de la entidad sionista y todos sus planes malévolos para la región de Asia Occidental y todas sus fechorías. Por ende, ha sido la base principal, el pilar para el armado y la estructuración de todo lo que hemos estado viendo. Y lógicamente no podemos hablar de una victoria total en estos momentos, sino que se ha dado un nuevo capítulo y se está escribiendo un nuevo capítulo que está dejando muy bien parado a la resistencia, y eso inspira a una lucha mayor, inspira a la construcción y a continuar hacia adelante, y lógicamente esto también abre nuevos desafíos sobre cómo lograr de alguna manera pilotear o llevar a cabo lo que continúe de aquí hacia adelante. Entonces hemos visto una gran transformación, estamos viendo el valor real de no únicamente palabras, sino de hechos con los que se ha estado dirigiendo todo el liderazgo iraní, y esto lógicamente es parte y obra fundamental de los años de paciencia y de estudio del Ayatollah Ali Khamenei y de todo el alto mando del liderazgo de la Revolución Islámica, que continúa en buenas manos a través de del Ayatollah Mojtaba Khamenei en estos momentos, lo cual inspira también la continuidad de una línea y de un legado histórico para el triunfo y para hacer respetar no únicamente ya la soberanía de Irán, sino respetar la autodeterminación de todos los pueblos en Asia Occidental en medio de lo que han sido décadas y décadas de opresión, aprovechamiento y colonialismo de Estados Unidos y de la entidad sionista. Estaba señalando en lo fundamental a Estados Unidos, también Israel. ¿Por qué? Porque han sido mostrados y han quedado bajo la opinión pública en todo un hecho fundamental, y es que les atribuyen el hecho de la autoría de estos ataques que se llevaron a cabo contra Irán, y que en lo fundamental desde la primera jornada pues acabaron con la vida del Ayatollah Khamenei desde el punto de vista físico. Pero ¿cree que esta acción ha logrado de alguna manera debilitar a toda la República Islámica, o habría que ver por el contrario si ha fortalecido su posición desde el punto de vista moral, incluso político, dentro de todo el escenario global, más con lo que se ha visto en los días posteriores y cómo ha actuado precisamente Estados Unidos solicitando primero un cese al fuego, después unas negociaciones e incluso la apertura del estrecho de Hormuz? Es muy interesante, y acá se impone nuevamente la realidad delante de la propaganda. ¿Qué es lo que creía Estados Unidos y la entidad sionista en su mala interpretación del pensamiento oriental? Y esto también demuestra nuevamente que la entidad sionista no es de la región, sino que es un germen injertado ahí mismo, que es que ellos creen que la decapitación del poder político llevaría a cabo el colapso del sistema en sí mismo, y esto no solo no se dio,
si bien el martirio del Ayatollah Ali Khamenei fue un golpe duro para la dirigencia iraní, pero ya estaba todo preparado y ya estaba todo planificado para continuar con el legado, y además el valor que se le da a un mártir, a un líder que no únicamente habla, sino que sostiene con hechos lo que él dice y que es capaz de morir por su país como máximo representante de la dignidad nacional. Creo que lo ha puesto en los niveles más altos de la historia, no únicamente contemporánea, sino histórica de la gran nación iraní, de la gran nación persa, y eso lo ha dejado al Ayatollah Ali Khamenei como un líder que no únicamente habló, sino que cumplió y que llevó a cabo hasta las últimas consecuencias, manteniendo su dignidad intacta en medio de tantas presiones por parte de Estados Unidos y de la entidad sionista para buscar su derrocamiento, su renuncia y tantas otras planificaciones que se tenían. No se lograron los objetivos de Estados Unidos con el asesinato del Ayatollah, no se logró que ellos puedan debilitar la nación iraní y que se logre un colapso. Todo lo contrario, hubo un gran fortalecimiento interno de todos los conjuntos étnicos que componen la nación de Irán, y hubo una gran vamos a decirlo, fortalecimiento de todas las estructuras internas, lo cual terminó perjudicando aquellas planificaciones que se daban desde Estados Unidos de que se buscaba un colapso total. Entonces, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, estamos delante de un error de cálculo de parte de Estados Unidos, un fortalecimiento de Irán, y que el sistema no únicamente haya sobrevivido, sino que haya logrado responder en medio de una guerra impuesta y de una campaña de exterminio que buscaba la caída del poder, y que en todo momento se haya mantenido el orden interno y también el orden externo a través de los contactos y las relaciones internacionales, han mostrado a la arena internacional el nivel de estabilidad que maneja la República Islámica de Irán, y que no únicamente logra sobrevivir a todas estas circunstancias, sino que logra imponerse. Y eso es analizado desde la arena internacional, y eso también tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en estos días de las delegaciones internacionales presentes, rindiendo homenaje, pero a la misma vez reconociendo la victoria de Irán en medio de todo este conflicto. Bueno, estamos viendo que el ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua y la delegación que le acompaña han rendido también homenaje al líder mártir. Igualmente, el presidente de Tayikistán y la delegación que le acompaña rindieron homenaje también más temprano. El presidente del Parlamento de Uzbekistán y la delegación que le acompaña, asistente en la Gran Mosala de Teherán, han participado igualmente en el tributo de esta jornada. El presidente de Kurdistán iraquí y la delegación que viaja junto a él han rendido su homenaje también en esta jornada. El presidente del Parlamento de Kirguistán y la delegación que le acompaña igualmente presentes. Presidente de la Cámara de Representantes de Bielorrusia, delegación acompañante, juntos en la Mosala en la ceremonia de homenaje al líder mártir. Estamos viendo también el presidente o presidenta del Parlamento de la República de Azerbaiyán junto a una delegación acompañante. Hay muchas personas. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, ha rendido homenaje al líder mártir de la Revolución Islámica de Irán, también el primer ministro y el comandante del ejército de Pakistán. Igualmente tenemos que hablar del presidente del Parlamento iraquí, que ha rendido homenaje en esta jornada, y así hemos estado viendo cómo muchísimas personalidades han estado llegando en esta jornada, delegaciones de muchísimos países, y la presencia de estas delegaciones, que incluyen, como veíamos, países de América Latina, también están llegando, como por ejemplo de España. ¿Reflejaría esto un cambio de percepción global sobre Irán, Tadeo, o pudiéramos decir que responde a intereses geopolíticos más concretos de todos estos gobiernos? Hay una gran realidad en medio de todo esto, primero destacando la presencia de casi todos los líderes fronterizos de Irán, lo cual habla muy bien de las relaciones que se mantienen con la República Islámica de Irán, la presencia del presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, que no únicamente no permitió la utilización de su territorio y de los territorios del Asia Central para agredir a Irán, porque fueron tentados por Estados Unidos para utilizarse como plataforma, sino que fue el primer líder en enviar ayuda humanitaria a Irán
Irán. Entonces, recordando que Tayikistán es parte de la gran herencia persa también, creo que es un punto para enmarcar. Pero no únicamente estamos viendo de los líderes regionales, sino que incluso que ha trascendido las fronteras y que incluso desde América Latina hayan delegaciones oficiales presentes, como el caso de Nicaragua, marca el valor de la República Islámica de Irán, incluso en las relaciones con Latinoamérica, de ganar. Nunca se buscaron imponer, como hace Estados Unidos o como hace la entidad sionista, de imponer sus políticas, de imponer sus condiciones, de cogobernar los países latinoamericanos, sino que Irán siempre ha mostrado esa cara de solidaridad, de hermandad, de cercanía, de construcción en conjunto, de descolonización en conjunto, y eso lo han interpretado los diferentes gobiernos latinoamericanos que actualmente, bajo una gran presión de Estados Unidos, muchos de ellos han colapsado bajo el eje norteamericano, pero otra cosa es el sentimiento popular que se sienten en los diferentes países en los cuales Irán no únicamente no es un enemigo, sino que es un amigo y que siempre ha estado cercano en las diferentes circunstancias, y eso creo que también tiene un gran valor más allá de las actuales situaciones políticas. Pero lo que estamos viendo principalmente con todas estas delegaciones oficiales, creo que es un respaldo, un espaldarazo total a la continuidad de la República Islámica de Irán, no únicamente a la obra y el gobierno que ha tenido el Ayatollah Ali Khamenei durante todas estas últimas décadas, sino que también la continuidad y el apoyo que se le da totalmente al gobierno de Mojtaba Khamenei y de todas las construcciones y de las proyecciones hacia el futuro de la República Islámica de Irán. Estamos viviendo tiempos históricos realmente, en los cuales todavía falta que la balanza se termine de inclinar hacia el lado de la justicia, pero lo que estamos viendo son grandes transformaciones que nadie hubiera pensado a principio de año, como venían las proyecciones, como venían todas las cuestiones a nivel internacional y los armados geopolíticos, de que se podía llegar a estas circunstancias en las cuales ha cambiado el panorama total. Y ese cambio de panorama total tiene nombre, tiene apellido y además tiene un pueblo que es el pueblo de la República Islámica de Irán, que durante todo estos tiempos se ha mantenido presente en las calles, ha demostrado una gran fortaleza cívica, también militar y también a nivel internacional diplomática, y la presencia de estas delegaciones habla muy bien también del trabajo diplomático a nivel internacional que ha llevado a cabo con manera, vamos a decirlo, de una gran experticia en lograr y un gran tacto para la comunicación por parte de los diferentes funcionarios iraníes. Bueno, estaba diciendo el presidente del Parlamento iraní que vengar la sangre del líder mártir significa liberar a los musulmanes de la opresión de los Estados Unidos, lo ha dicho en las últimas horas. También el presidente iraní Masoud Pezeshkian pues había dado indicaciones este viernes de que Teherán buscará las vías legales y diplomáticas contra Washington e Israel por estas flagrantes violaciones del derecho internacional. Y bueno, ya lo había dicho también Mohammed Bakr Ghalibaf, quien apuntaba que vengar la sangre del líder mártir es liberar a los musulmanes de la opresión de Estados Unidos y de Israel. Considerando fundamentalmente, Tadeo, que este ataque ocurrió durante la guerra denominada de 40 días, ¿podría interpretarse el asesinato del líder como un intento desesperado de cambiar el rumbo de este conflicto y por parte de los agresores? Incluso te preguntaría más, ¿qué consecuencias inmediatas pueden existir teniendo en cuenta todas estas declaraciones que se han dado y realmente el homenaje que estamos viendo, la magnitud que está teniendo y tan solo acaba de comenzar? Comienzo por la última pregunta, estimado Giovanni, que es respecto a qué consecuencias puede haber a nivel legal, a nivel internacional, después de esta criminalidad. Recordemos que esto viene con un agravante, que el ataque se realiza a traición en medio de mesas de negociaciones. Es decir, no únicamente fue un ataque rastrero y ilegal de la eliminación del martirio, del asesinato, del magnicidio del Ayatollah Ali Khamenei, sino que tiene el agravante de que se estaba negociando. Y cuando hay una violación de esta manera en medio de negociaciones, recordemos que se sostenían negociaciones en aquel tiempo en Suiza, eso insulta a los intermediarios, los cuales eran
eran la la Federación Helvética Suiza y el Sultanato de Omán, los cuales estaban mediando para el diálogo, los cuales quedaron muy flagrantemente heridos su credibilidad y heridos también todos los, vamos a decir, diagramas de negociación que estaban llevando a cabo. Y eso también es un agravante a nivel internacional. Es un hecho criminal de los cuales hay responsables, el criminal principal Benjamín Netanyahu y por el otro lado el doble criminal que es Donald Trump, que también fue el responsable del asesinato del coronel Qasem Soleimani. No nos olvidemos de esa criminalidad en el año 2020, a principios del 2020. Entonces, fijémonos cómo hay un hilo conductor de la criminalidad de estos dos líderes o pseudo líderes, porque lo que gobiernan realmente es paupérrimo y los logros que han tenido son nulos, y que estos presidentes van a tener que rendir cuenta a la justicia a nivel internacional más tarde que temprano. Es un deber moral y ético a nivel internacional. Eso en medio de todas las circunstancias que se están dando. Por el otro lado, la contundencia. Yo creo que la contundencia principal de lo que estamos viendo es la presencia no únicamente del primer ministro de Pakistán, sino del del mariscal de campo Asim Munir, comandante de las Fuerzas Armadas pakistaníes, una potencia nuclear musulmana. Creo que es un punto muy importante, que también es otro punto y otro evaluarte en medio de la actual situación, en los cuales de alguna manera el amparo que está buscando lograr Pakistán en toda Asia Occidental para despojar a Estados Unidos de sus posiciones y garantizar una seguridad realmente islámica en la región ha sido fundamental, y es lo que se está construyendo poco a poco. Por ende, la presencia de ellos también es un peso muy fuerte en medio de lo que se tiene que lograr, que es la justicia después de un acto tan criminal y tan descabellado que hemos visto, pero lamentablemente también tenemos que ser realistas respecto a la situación a nivel internacional, en los cuales muchos de estos criminales a veces quedan impunes, pero impunes, vamos a decirlo, desde la perspectiva humana, porque los que creemos que hay una justicia mucho más fuerte, sabemos el final de estas personas y por todos sus hechos y sus crímenes que han ido cometiendo a lo largo de sus vidas. Entonces, hay bastantes cuestiones muy interesantes del armado internacional que todo esto significa, y que a la misma vez las palabras transmitidas por Irán siempre se han cumplido. Las operaciones Promesa Verdadera no por algo tienen ese nombre, y también de que se va a vengar la sangre del líder mártir, eso también va a ser una promesa verdadera. Bueno, estamos viendo muchísimo de lo que acontece. Hemos apreciado también cómo eruditos religiosos y figuras culturales de Indonesia, de Afganistán, fueron de los primeros invitados extranjeros que rindieron homenaje en la Mosala durante esta jornada. Representantes de minorías religiosas reconocidas en Irán también han asistido a la ceremonia en honor al difunto líder asesinado en un cobarde ataque estadounidense-israelí el 28 de febrero, día que se inaugurara la reciente guerra de 40 días. Hay mucho de qué hablar, Tadeo, sobre todo porque mientras Teherán se prepara para esta despedida histórica que se prevé pueda congregar entre 15 y 20 millones de dolientes, la comunidad internacional también reacciona y lo hace asistiendo a este momento con representantes, un momento de profunda significación política y también espiritual. Así lo estamos apreciando, así lo están narrando muchos de los expertos que nos han acompañado en esta jornada, y la presencia de delegaciones del eje de la resistencia también procedentes de Siria, de Líbano, de Irak, de Marruecos, de Turquía, con otras delegaciones de países como Rusia, China, Pakistán, India, Georgia, Cuba, Afganistán, también Namibia. Así estamos apreciando cómo pues se evidencia el aislamiento de los agresores y la solidaridad que se está demostrando para con el pueblo iraní tras este magnicidio que se ha cometido contra el líder, el gran ayatolá Seyed Ali Khamenei.
Esta participación masiva, decíamos, entre 15 y 20 millones de personas en las exequias pudiera tener un significado especial, pudiera tener una lectura muy particular, Tadeo, sobre todo pudiera pensarse que es un reflejo de el arraigo popular que ha dejado el líder mártir de manera fundamental, o crees que también puede ser parte de una respuesta espontánea de todo el pueblo iraní frente a estas agresiones estadounidenses e israelíes que se dieron en las jornadas precedentes? Estamos observando un mosaico que tiene diferentes elementos que tal vez si los aislamos uno por uno vamos a tener una contundencia mayor del mensaje que está transmitiendo Irán con todo este verdadero evento histórico que se está viviendo. En primer lugar, lo que comentabas al principio, no únicamente las delegaciones internacionales, lo cual son un elemento muy importante y muy simbólico de todo lo que está sucediendo, sino la presencia de los líderes religiosos, no únicamente tanto suníes como chiíes, sino de las diferentes religiones reconocidas por Irán, lo cual contradice en gran manera aquel discurso difamatorio a nivel internacional sobre la persecución hacia las diferentes religiones o hacia las diferentes minorías étnicas que componen la gran nación iraní. Estamos hablando de incluso los cristianos armenios, ortodoxos armenios presentes para rendir homenaje al líder ayatollah Ali Khamenei. Todo esto habla de una composición interna muy amplia, muy estructurada, muy rica y abundante como lo tiene la gran República Islámica de Irán, pero todo esto siempre ha sido ocultado por Occidente. Entonces creo que es parte fundamental también como elemento de esta imagen que estamos viendo, la presencia de los diferentes líderes religiosos rindiendo homenaje, la presencia también de líderes intelectuales a nivel internacional, de delegaciones de prensa que verdaderamente creo que ya es a nivel global, las diferentes delegaciones de periodistas que están presentes en Irán cubriendo este acto histórico, la presencia del pueblo iraní que también es parte más que fundamental y como un elemento vital en todas estas construcciones. Entonces estamos viendo algo que realmente supera incluso cualquier análisis que podamos realizar y que es un mensaje más del pueblo iraní hacia aquellos que lo han agredido. No va a haber opresión, no va a triunfar la opresión y hay un pueblo que pese a sufrir todo tipo de ataques, porque realmente de la A a la Z han utilizado todos los elementos habidos y por haber en los manuales de desestabilización y de caídas de gobierno diseñados por los mentes más brillantes, pero a la vez las más perversas de Estados Unidos y de Occidente en línea general, no han logrado poder con Irán. Y Irán se impone, y esto lo que estamos presenciando y lo que vamos a presenciar a lo largo de todos estos días va a ser el mensaje, no sé si final, pero un mensaje claro, contundente y artero por parte de la República Islámica de Irán, de su valor, de su unidad interna y de la fortaleza que no únicamente ha logrado mantenerse, sino que se ha construido y que se ha ampliado. Porque si algo se ha destacado a lo largo de el martirio del líder, la guerra de los 40 días y la continuidad hasta ahora, es una unidad interna que se ha ido fortaleciendo día a día y que se continúa fortaleciendo y que se va a continuar fortaleciendo. Entonces, todas estas transformaciones y cada uno de estos elementos presentes en estos homenajes son más que necesarios y creo que incluso cada uno se merecería un análisis aislado para tener una imagen completa del momento histórico que estamos viviendo y de esta despedida tan honorable y a la altura de lo que fue el Ayatollah Ali Khamenei en estos momentos. Bueno, en sintonía con lo que nos dices, además de lo que mencionábamos de la presencia de diversas personalidades internacionales, mencionábamos de América Latina a Nicaragua, pero también estamos viendo cómo el presidente de Georgia y la delegación que la acompaña han llegado a rendir su homenaje precisamente a esta ocasión. Igualmente lo hizo el ministro de Asuntos Exteriores de la República del Congo y se ha sumado en los últimos momentos
el ministro de Asuntos Exteriores de Burkina Faso. Igualmente, también hemos visto el viceprimer ministro de Afganistán rindiendo su homenaje al líder mártir de la Revolución Islámica de Irán. Pues bueno, estamos viendo en lo fundamental cómo ha habido un respaldo internacional manifestado en esta gran mozala de Teherán que desmiente las pretensiones de quienes apostaban por el aislamiento de Irán. Tadeo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este momento, sobre todo ayudándonos a entender mucho más lo que está sucediendo y de seguro tienes mucha razón cuando dices que tendremos que realizar un análisis de manera independiente para cada una de estas acciones que de manera integral la vemos hoy, pero que en algún momento tendremos que hacer un análisis